Los tres exministros que nos acompañan hoy se los presento inmediatamente. Cada uno de ellos va a tener 15 minutos para poder presentar su mirada, su enfoque, y luego tendremos oportunidad de compartir algunos temas, hacer algunas repreguntas y generar también una conversación simpática entre ellos. Está con nosotros esta tarde el profesor Idel Wexler. Es profesor de secundaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Realizó estudios de maestría en calidad educativa en la misma universidad. A lo largo de su carrera como docente ha enseñado las materias de ciencias naturales, de química, de biología y matemáticas. Igualmente se ha desempeñado como docente en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Durante muchos años el profesor Wexler se desempeñó como viceministro de Educación y luego llegó a ser ministro en el mismo despacho. Ha sido socio fundador de Foro Educativo y actualmente es miembro del Consejo Nacional de Educación y asesor pedagógico de varios colegios de Lima. A su vez, autor de varias publicaciones. Nos acompaña también la profesora Flor Pablo. La profesora Flor Pablo es licenciada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene especialidad en lenguaje y literatura. Cuenta con estudios de posgrado en gestión y en programas públicos, tiene una amplia experiencia en administración educativa, al haber ejercido cargos de directora de educación primaria en el Ministerio de Educación. Ha sido directora regional de educación de Lima Metropolitana, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Ha trabajado en el Consejo Nacional de Educación y también ha desempeñado funciones en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la OMPE. Como les comentaba, ha desempeñado, y todos lo sabemos, el cargo de ministra de Educación. Y también está con nosotros el doctor Marcial Rubio, abogado, magíster en Derecho Civil, doctor en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro de número de la Academia Peruana de Derecho. Ha sido subdirector y presidente del Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo DESCO, director de la revista Quehacer, docente principal y jefe del departamento académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Continuó su carrera siendo vicerrector administrativo y académico en la PUC, al igual que rector de esa casa de estudios. Hay que recordar que en su gestión ministerial, y esto es importante para la derrama magisterial, para la casa que alberga este evento tan importante, en su gestión se logró que los docentes cesantes y contratados pudiesen recibir los servicios de la derrama magisterial. Son los tres exministros que están con nosotros esta tarde y yo quiero dejarle en el uso de la palabra al profesor Idel Wexler. Tiene 15 minutos. Cuando queden un par para terminar, yo le avisaré, profesor Wexler. Adelante, por favor, con su alocución. Lo escuchamos. Muchas gracias, Carlos. Quiero saludar a Flor Pablo, pero también quiero saludar a Marcial Rubio, con quien tuve el gusto hace casi 20 años de ser su viceministro en el gobierno de transición. Un abrazo para Flor y para Marcial y un agradecimiento al presidente de la derrama magisterial por haberme invitado a este conversatorio. Voy a compartir un PPT que nos permita puntualizar las ideas que vamos a proponerles a ustedes rápidamente. Tal como se ha dicho, los hitos y perspectivas de la educación peruana tienen que verse dentro, yo diría, de la dualidad del año 2020-2021 y consecuentemente con el futuro de la educación peruana. Y en este sentido, creo que todos vamos a coincidir que ha habido una pérdida de aprendizaje y según los órganos oficiales, porque estas son expresiones del Banco Mundial, una deserción. Yo me niego a hablar de deserción.
y mucho menos de abandono escolar. Lo que ocurre son que los sistemas educativos, inclusive el nuestro, en este marco de desigualdad, no da las oportunidades y las condiciones educativas pertinentes para que los alumnos puedan estudiar. Y eso es lo que ha ocurrido entre 300 a 500.000, según las cifras oficiales, con los alumnos que no se conectaron a Aprendo en Casa. A nivel internacional, dice el Banco Mundial, que se elevará la tasa de pobreza en el aprendizaje del 53 a 63%. Dice que 72 millones de niños más de países pobres no podrán leer ni entender lo que leen a los 10 años. Esto, como todos ustedes saben, es un informe de enero del 2021. Y sigue diciendo, dejarán de percibir como ingresos futuros unos 10 millones de dólares a lo largo de su vida. Y finalmente dice que este impacto representará el 10% del PBI mundial en cuanto a regresión. Ante esta situación, ¿cuál es la alerta? Y seguro el doctor Marcial Rubio lo va a aclarar mejor. Dice que la cobertura de la educación superior en el Perú ha retrocedido 10 años debido a la pandemia. Y quiero hacer un énfasis que en el Perú y en el mundo nadie discute que hay que enfrentar la pandemia. También desde el sistema educativo. También. No solamente en cuidarse, sino en aprender a ser personas saludables. En segundo lugar, hay que gestionar la continuidad dentro de los problemas naturales de los países en el mundo y de los sistemas educativos a nivel internacional. Y por último, no hay que desmayar en que hay que mejorar y acelerar los aprendizajes según el estudio al cual me estoy refiriendo. Miremos el Perú. Si ustedes ven la televisión a nivel nacional al año 2019, solo en televisión, el 82.1% de los hogares tenían un televisor. Quiere decir que al 2020 estábamos alrededor de un 90%. Y de radio, aunque parezca mentira, hablamos de un 74.1%, pero que al 2020 debe ser un poco más. Sin embargo, en Internet no llegábamos ni siquiera al 40% el año pasado. Y el número de computadoras por hogar no llegábamos ni siquiera al 34%. Y ojo, en los ámbitos rurales eran 4.8%. En esas condiciones, desarrollar una educación a distancia virtual con plataformas de comunicación y con recursos digitales, sobre todo sincrónicos, era muy difícil. Por eso es que la estrategia Aprendo en Casa fue pertinente, a pesar de todas sus debilidades. Estrategia que, según los datos del propio ministerio, el año 2020, la matrícula en colegios públicos se incrementó en 323.188. Ojo, la matrícula, el registro, pero no la asistencia al programa Aprendo en Casa, que es mucho más del 5% que es la cifra oficial del ministerio. La matrícula en colegios privados descendió en 171.902. Yo creo que llega fácilmente a los 200.000, 250.000. El tema es si estos alumnos
que aparecen en la matrícula siguieron el programa Aprendo en Casa. Y ahora me refiero a alguien o a algo que muchos no le están dando la importancia de vida. En el Perú, pionero en la educación inicial, nosotros hemos logrado la meta de Dakar al 2015 y hemos avanzado en cobertura, superando a lo que decía inclusive el Proyecto Educativo Nacional al 2021. Pero miren lo que encontramos. La matrícula de educación inicial en instituciones educativas públicas se incrementó en 51.002. La matrícula, el registro. La matrícula de inicial en las instituciones educativas privadas descendió 100.000. Pero hay algo más grave. 50.000, usando las cifras oficiales, que siempre son referenciales, se habrían quedado en el aire. Lo que sí les puedo asegurar es que en la educación inicial privada, entre el 40 y el 50% no han asistido a las clases virtuales que sí daba para la educación privada los maestros de ese tipo de instituciones. En el caso de la educación pública, la matrícula es un acto referencial, pero de participación con radio y televisión, creo que ahí hay un tema que deberíamos investigar. Estamos en el tema de las tablets, pero no me voy a referir a las cantidades, porque me pareció una buena decisión del gobierno anterior. El problema es que se anunció para julio, luego para septiembre, luego para diciembre, luego para el 31 de marzo y ahora dicen para el 7 de abril. Aquí el problema no es que las tablets lleguen al Perú o estén en los almacenes, sino que estén en el 1.056.000 docentes y alumnos de los sectores rurales y de las zonas de pobreza de los quintiles unidos. El 31 de marzo estarán en los colegios equipadas y funcionando. Ahora el presidente de la República está diciendo que será el 7 de abril. Pero en el Perú se dice que las clases han comenzado el 15 de marzo. Eso no es verdad. Está previsto el inicio de clases vía web para este 5 de abril. Ojalá puedan estar en manos de los alumnos y profesores beneficiarios. Pero hay logros en la educación peruana. No hay que ser mezquinos y reconocerlos. La implementación de la estrategia Aprendo en Casa en un tiempo récord entre el 12 de marzo, que se suspendieron las clases, y el 5 de abril, fue una acción que hay que resaltar. Luego se amplió a 500 emisoras radiales y hubieron clases en lenguas originarias. Mejoraron las clases de radio, sobre todo las de TV, porque algunos creían que la clase era un acto actoral, por decir así. No es así. Y luego fueron ingresando docentes en el desarrollo de estas clases. En el segundo semestre, mejora con el seguimiento y evaluación a los estudiantes por parte de los maestros fundamentalmente. Y la norma de evaluación, que le he leído detenidamente, es una norma bien hecha, bien aplicada, pero ahí nos muestra que esta norma de evaluación, efectivamente, si en secundaria se exigen solamente 5 áreas aprobadas, y si no las ha hecho, reiterar las notas de cuarto y secundaria, eso quiere decir que hemos tenido una afectación grave de los aprendizajes. Pero lo que hay que destacar es el rol de los padres y familias, que no creo solamente haya sido en el Perú,
sino en todo el mundo. Veamos algunas debilidades. El tratamiento desigual en la provisión de la educación a distancia. No que han habido desertores, que han abandonado. Ese es un tratamiento absurdo en la jerga educativa que debería desaparecer. Insuficiente atención a la educación inicial. Un año afecta su desarrollo futuro. 2 años, oportunamente, va a afectar profundamente. Y en el Perú, esto debe hacerlo notar el Ministerio de Educación y la sociedad civil. El artículo 32 de la Ley General de Educación habla de la obligatoriedad de la educación inicial. Bueno, en el Perú no podía ser de otra manera. El exceso de normas y papeles, queriendo medir el trabajo remoto de los profesores para pagarlos con informes de logros y dificultades. ¿Saben cuántas normas se ha dado en el Perú en el año 2020? 10 normas con respecto a la educación presencial. Y en el Perú ha ocurrido algo muy delicado: el bloqueo de la autonomía de las instituciones escolares privadas, donde se educan 2 millones de alumnos y donde trabajan 160.000 educadores, que algunos los diferencian como que si fueran otros en relación con el docente público. Eso no lo podemos dejar de mencionar. Se afectó los aprendizajes, pero lo que yo quiero llamar la atención, y lo vengo diciendo hace 15 días, en el Perú no se han iniciado las clases el 15 de marzo. Eso de hacer evaluaciones, de recuperación, diagnósticos, eso se ha podido hacer del 1 al 12 de marzo. Profesor Wexler, 2 minutos, por favor. Por el Ministerio las clases por web el 5 de abril y por Radio Nacional y TV Perú el 19 de abril. Pregunto, ¿por qué? Algunos dicen porque no se tenían las clases y los contenidos listos oportunamente. Yo no quiero afirmar ni negar. Creo que es el ministerio el que debe responder a esa pregunta. ¿Qué proponemos para el 2021? Ya para ir terminando. Formar personas saludables. Capacitar a los maestros en el uso de plataformas de comunicación y cooperación. Aumentar de una manera importante las horas de clases a distancia. Dar autonomía a las instituciones educativas. ¿Por qué no le dan libertad a los directores y docentes para realizar clases a distancia? Ya les aseguro que no menos de un 30% lo haría con originalidad, con el desarrollo de la innovación y con mucho compromiso profesional. Y abordar de manera efectiva la tutoría y el acompañamiento emocional. Algo que no se está mirando y que este año sería la segunda promoción que termina su secundaria en un contexto de pandemia y muy complicado. A esto de la decisión vocacional de los estudiantes hay que ponerle atención. Hay que desarrollar proyectos integrados de aprendizaje. Hay que dar al maestro el lugar que le corresponde en la evaluación. Aquí en el Perú se dice que un área se aprueba cuando aprueba 2 competencias. Es una fórmula matemática desde un escritorio del sector que yo lo he dicho, siempre hay que evitar que sea el maestro el que cualifique al final del año. Hay que generar, y esta es una propuesta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MEF y con las empresas de telefonía, un programa de celular barato con conectividad para estudiantes y padres de familia. Esto resolvería
muchos problemas. Y finalmente, disminuir la desigualdad, la inequidad y la exclusión. Termino con la siguiente reflexión, querido Carlos, antes que me cortes. Qué bueno, dice todo el mundo. La educación a distancia llegó para quedarse. El uso de las tecnologías y los servicios virtuales vinieron para quedarse. Sí, deben quedarse, pero en el marco de una educación presencial escolar del futuro. Porque la educación presencial es irreemplazable. Y ahí hay que incorporar plataformas, servicios digitales, pero también medios impresos como textos, cuadernos de trabajo, apoyos empíricos concretos en el desarrollo de experimentaciones y también testimonios de personas y experiencias de los lugares de la comunidad. Ese es el reto del futuro. No es que se quede la educación a distancia, sino que la educación presencial se vuelva moderna, híbrida, con el uso de herramientas tecnológicas en el marco de una escuela interactiva y creativa con la mediación del maestro directamente en el aula entre el currículo y el alumno. Muchas gracias. A usted las gracias, profesor Wexler, por esa presentación. Creo que lo que nos ha planteado va a dar mucho juego también para la conversación que vamos a tener después. 15 minutos también para Flor Pablo. Flor, adelante, por favor. Muy buenas noches con todos, con todas. Muchísimas gracias por la invitación al el primer Encinas virtual. En realidad, este es un espacio también, creo que no es el primero de los Encinas, pero sí el primer Encinas virtual que nos toca, miren, en este contexto de pandemia, duro en general para el país y creo que también durísimo para la educación. Yo quiero comenzar señalando lo que IDEL ha puesto como datos, pero creo que es importante señalarlo como esos datos expresan realidades, ¿no? Expresan historias, expresan lo que estamos viendo, lo que están viendo en este momento los maestros, ¿no? Y una situación que en este momento no puede escapar a nuestro análisis es que la pandemia ha recrudecido terriblemente la pobreza. Las familias más vulnerables son ahora aún más vulnerables todavía. El tema del hambre es un tema presente. Estamos en un momento de sobrevivencia para muchas familias. Y definitivamente el riesgo de salud, el riesgo que corre la vida de las familias, en general hay mucha incertidumbre, mucho dolor y mucha pérdida en muchos sentidos. Pero a la educación en ese contexto, que es un contexto de emergencia, es un contexto gravísimo para nuestro país, para el mundo, y como digo, hay que tener un ojo de inclusión, ¿no? Y reconocer que hay situaciones y situaciones. Los estudiantes que puedan estar con una familia que le puede brindar mejores condiciones para conectarse, seguramente los problemas serán pues de otra naturaleza. Las familias y los niños, los adolescentes que no tienen cómo conectarse, que no tienen el equipamiento, es otra situación. Y otra es aquellos que su emergencia y su día a día es qué voy a comer hoy, qué voy a comer mañana. Entonces creo que hay que entender, porque siempre el proceso educativo hay que entenderlo en el contexto social, en el contexto, en este caso económico, político, en el contexto de vida que nos toca para gestionar la educación. Dicho esto, que es importante no olvidarlo, porque pareciera que a veces el sistema educativo pues sigue caminando en automático y todos comenzamos a caminar en automático porque las cosas se nos van suscitando así, ¿no? Entonces pareciera que apareció un escenario de pandemia y luego el sistema sigue marchando y generando normas y demás, olvidándose que hay un contexto y es un contexto diverso, con múltiples dificultades y depende la situación en la que están las familias y nuestros estudiantes, la posibilidad que tienen para afrontar la educación. Dicho eso, va teniendo este contexto y ya marcas huellas en este momento en la educación.
Una de ellas es que los últimos datos del ministerio nos habla ya de 500.000 de estudiantes que no se han matriculado este año 2021. Y bueno, siempre se podrán actualizar las estadísticas, pero lo que algo ya nos está diciendo es que esta situación de pobreza no está permitiendo la continuidad de la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Y ese ya es una señal de alerta. Los estamos dejando fuera como sistema, como Estado, como sistema educativo. No hablo solo de la responsabilidad de las familias, de los maestros, sino en general la responsabilidad del Estado. Y por otro lado, está el tema del aprendizaje en sí mismo. ¿Qué aprender? ¿Cómo evaluar? ¿Qué hacer en un contexto de tanta incertidumbre y distinto? Y claro, aquí aparece en ese escenario de pérdidas de vidas y pérdidas también de capacidades, porque eso significa que nuestros estudiantes no estén matriculados, eso significa que no aprendan, significa que la pandemia no solamente se lleva la vida de la gente, sino también se lleva la posibilidad de proyectos de vida, de desarrollo de capacidades, de las generaciones futuras. En este momento, lo que nos estamos jugando con la pandemia en términos educativos es el desarrollo de capacidades de las generaciones, desde los más pequeñitos que están ahora en inicial, los niños que están en primaria y en la secundaria. Mira, podemos hablar de 3 generaciones que están en juego y que van a marcar el desarrollo de nuestra sociedad en los siguientes años. Entonces, ahí el reto importantísimo en la educación. Y en ese contexto aparece, claro, ¿qué hacemos en medio de una pandemia donde tenemos las restricciones de poder encontrarnos, de estar en el colegio? Aparece la educación a distancia y la educación virtual. Y ahí creo que un acierto del ministerio, y hay que reconocerle el esfuerzo, porque creo que a veces también en nuestra cultura nos cuesta reconocer cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Y creo que para un escenario no previsto, para los tiempos en los cuales salió, el Aprendo en Casa fue una respuesta que generó esta vinculación de los estudiantes, de las familias con el sistema educativo. Había la zozobra, el temor de qué va a pasar ahora si no podemos ir al colegio, y rápidamente apareció el Aprendo en Casa como una estrategia de múltiples formas, que no solamente era lo digital, sino también la radio, la televisión, que permitió otra vez esta conexión entre el estudiante, la familia y el colegio con los maestros y el sistema educativo. Entonces creo que eso ha sido un gran acierto, y otro acierto en términos de fortalezas ha sido el despliegue también en las regiones. En las regiones en nuestro país, si bien la estrategia Aprendo en Casa tenía estas modalidades de lo digital a través de la conexión con Internet, y tenía la radio y la televisión, pero muchas regiones han implementado estrategias comunitarias. Yo ahí quisiera detenerme un ratito, y creo que ahí hay una pista muy interesante para seguir trabajando, especialmente para nuestras zonas dispersas, para nuestras zonas rurales, para las propias zonas urbano-periféricas en las ciudades. Se han desarrollado una serie de experiencias. Hemos visto a maestros haciendo visitas domiciliarias, yendo en busca de sus estudiantes. Hemos visto maestros creando tecnología con un robot que llevaba mensajes clave respecto a la priorización de contenidos. Hemos visto una cantidad de estrategias de maestros y también de estrategias a nivel local y regional. Y creo que ahí hay una pista interesante que luego la voy a desarrollar ya por el lado de qué hacer. Entonces, tenemos como fortaleza una respuesta rápida del ministerio, una respuesta también creativa y muy aterrizada a las necesidades del territorio por parte de las regiones, de las localidades, además de todos los esfuerzos de conectividad que se han hecho. Y tenemos la respuesta de los maestros. Yo creo que en las últimas información de la encuesta nacional de docentes, se decía que en realidad teníamos limitaciones todavía en nuestro manejo de la competencia digital, y aún tenemos ese desafío. Pero en este último tiempo, a raíz de la pandemia, en realidad se ha no solo ampliado desde el Ministerio de Educación la oferta de formación, sino en general desde las instituciones privadas, proyectos educativos, la propia derrama. En general se ha abierto una oferta de formación en alfabetización digital muy, muy intensa, que genera pasar de un momento en el que los maestros teníamos esta debilidad, por lo menos pasar a una alfabetización digital básica. Y creo que el desafío es seguir efectivamente en el desarrollo de las capacidades y las competencias digitales de los maestros. Y lo otro, creo que como un gran valor,
miren, ha vuelto un concepto que siempre ha estado presente en la educación, y es que la educación pues no es un trabajo solo de los maestros, es un trabajo en comunión con las familias y con la comunidad. Y este principio tan importante de la educación como un bien público, como un bien de la sociedad, ha vuelto a aparecer, ¿no? Creo que con mucha fuerza, y es algo que creo que dentro de los aspectos de la pandemia, de las cosas positivas que siempre nos dejan estos momentos dramáticos en nuestra historia del país, nuestra historia a nivel del mundo, es que recuperamos un sentido de la educación desde un sentido comunitario. ¿Eso qué quiere decir? Las familias parte del proceso educativo, trabajando de manera muy cercana, pero ahí también el desafío. Y el gran desafío es que las familias no siempre están con la disposición de tiempo por el tema del trabajo, y más ahora que estamos para muchas de ellas en una situación de sobrevivencia, y en otros casos porque no tienen el nivel educativo, no tienen cómo ayudar. Dicho eso, otro elemento importante ha sido el plantear una solución digital, ¿no? A través de las tablets. Lamentablemente, efectivamente, no se ha logrado llegar en los plazos que se señaló. Igual la apuesta por la zona rural, o sea, el millón de tablets dirigido a más del 80% de colegios de las zonas rurales, una noticia importante. El permitir que también llegue el equipo para los maestros a través de las laptops, también un acierto, una noticia importante, pero claro, nos queda el desafío de que la necesidad no solamente está en las zonas rurales, la necesidad del equipamiento de la tablet con internet está en las zonas urbano-periféricas también. Por ejemplo, Lima, ¿no? Que concentra el 25% de la matrícula, y así las otras zonas urbanas no han tenido acceso a esta tecnología, ¿no? Podrán las familias poder tener acceso de repente si tuvieran los recursos a un plan de datos, pero no hay plan de datos, no hay recursos para el plan de datos, y no hay el equipamiento, o si hay un celular, no hay para los 3 hijos, los 2 hermanos que tienen que también conectarse. Entonces, realmente la realidad de la zona urbano-periférica ha sido y es durísima, porque esta situación no ha cambiado. Entonces, con esos aciertos y desafíos, ¿cuáles serían las propuestas? Yo creo que lo que tenemos que mirar en este año, en este ya segundo año de pandemia, además del esfuerzo, por supuesto, de retornar, ¿no? De retornar a la semipresencialidad, pero ahí, como bien lo ha señalado el Ministerio, también está muy condicionado a las condiciones epidemiológicas, a la seguridad que haya en los territorios, y de hecho, más de 1000 escuelas de nuestras zonas rurales, especialmente, el año pasado han retornado de alguna manera, sea presencial al 100% o semipresencial, a actividades educativas, pero eso no es el conjunto de las escuelas. Entonces, mientras esta situación pase, tenemos que cuidar varios elementos. Por un lado, cuidar el aspecto, creo que el central es el tema pedagógico. Y cuando digo el tema pedagógico me refiero al vínculo, a la interacción, a la conexión de los estudiantes con el maestro, con la maestra, y para eso tenemos que seguir haciendo los diferentes esfuerzos. Si lo digital no funciona, no llega, hay que usar el teléfono, hay que usar el material impreso. Esta educación híbrida en la educación a distancia es importante, pero lo que hay que cuidar es que no se pierda el vínculo, asegurar la interacción, porque una cosa es la voz de los papás y otra cosa es lo que significa la voz de los maestros, la palabra de los maestros para nuestros estudiantes. Mantener la conexión. Lo otro es priorizar, no hacer de cuenta. Yo creo que ahí todo el sistema también, porque hay una presión del sistema, ya se ha dicho que hay que priorizar, pero igual creo que hay que insistir en que tenemos que priorizar en aprendizajes. Los aprendizajes, como ya también señaló el Ministerio, vinculados al cuidado de la salud, los aprendizajes vinculados a las capacidades comunicativas, a los temas socioemocionales, que es tan importante, y el trabajo por proyectos. Creo que son tiempos donde, especialmente en la secundaria, los profesores tienen que apostar por el trabajo colaborativo y porque sea significativo ese momento pedagógico que planteen. Es muy complejo. Dependiendo la edad, la forma como se asume el aislamiento requiere un manejo especial. Una cosa son nuestros niños pequeñitos que no tienen la autonomía para enfrentar una educación a distancia, porque no está pensada así. Recordemos, nuestra educación básica es eminentemente presencial, más allá que puedan llegar las ayudas de la tecnología y la virtualidad y la educación a distancia, el contacto, la interacción es absolutamente trascendental para el desarrollo del aprendizaje, el que se encuentren, el que se vean. Entonces, ¿cómo hacemos
que esta educación a distancia mantenga esos principios pedagógicos. Ese es el desafío y lo que hay que trabajar. Por eso digo que el pilar, el corazón de la educación a distancia, esa educación híbrida, tiene que seguir siendo lo pedagógico, porque esa es la razón de ser, esa es la razón de ser del proceso educativo y la razón que también permite el desarrollo de aprendizajes. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Dar más autonomía a los maestros, a los colegios. Y creo que aquí sí hay, todos hemos pasado por el ministerio siendo directores o siendo viceministros o ministros, todos hay que reconocer que nuestro sistema es absolutamente prescriptivo. Queremos que desde el Ministerio de Educación se regule absolutamente todo. Y claro, y eso cuando llega a las regiones, y les diré también, porque he sido directora regional, la dirección regional le agrega algunos formatos, le agrega algunas disposiciones, la UGEL le agrega, entonces todos agregamos disposiciones. ¿Por qué? Porque la cultura de nuestro sector es una cultura muy normativa, muy prescriptiva, y eso va en contra justamente de lo que estamos hablando. Si el centro es lo pedagógico, tenemos que dar autonomía pedagógica a nuestros maestros, a los colegios, para que establezcan cuáles son esas prioridades, las formas de trabajo, las estrategias diversas. ¿Y qué hace el sistema? El sistema provee una serie de recursos que las escuelas y los colegios con ese conocimiento pueden disponer. Pueden saber que hay la plataforma El Aprendo en Casa, que están los programas en televisión, en radio, en las lenguas originarias, pero tengo un set de herramientas con el cual disponer con autonomía y cada colegio organizar su desarrollo pedagógico. 2 A minutos, eso por favor. necesitamos avanzar. A poner la centralidad en lo pedagógico, y ya para ir cerrando, pero esa centralidad en lo pedagógico y con la autonomía de los maestros y al colegio tiene que tener un ecosistema, y ahí es importantísimo que las regiones desarrollen capacidades también en el manejo de esta educación a distancia, que pueda desde el Ministerio de Educación generarse estas plataformas, pero con componentes descentralizados. Por eso es muy importante, y alguna vez, creo que IDEL también lo propuso, el Instituto de Educación a Distancia. Necesitamos tener una institucionalidad dentro del sector que pueda orientar todo este proceso de manera descentralizada, con desarrollo de capacidades, con mucha innovación, porque la innovación existe, pero no se sistematiza, no aprendemos de nuestras propias prácticas. Entonces, ya solo para ir cerrando, y luego ya en la conversación profundizaremos, son tiempos donde nos han cambiado toda nuestra estabilidad, y nuestros problemas no han desaparecido, son aún peores. Entonces eso nos exige hacer las cosas de manera diferente, pero siempre, si hay algo que tenemos que mantener, son nuestros principios pedagógicos y la razón de ser de la educación, que es el desarrollo de las capacidades y hacer todos los esfuerzos con las diferentes estrategias para que el aprendizaje se pueda asegurar, y ser muy finos en saber que menos es más en este momento. Y no podemos sobrecargar, porque hay muchas condiciones de las familias, de los propios niños, adolescentes que están en juego. Así es que creo que hemos aprendido bastante el año 2020, hay muchas fortalezas, hay muchos retos, y creo que la exigencia es hacer las cosas de manera diferente y tener la disposición para el cambio. Muchísimas gracias. A ti, Flor, muchas gracias por esa presentación, y claro que vamos a tener un ratito más después para poder seguir ahondando en los temas que tanto el profesor Beisler como tú han planteado. Doctor Rubio, es su turno. 15 minutos, por favor. Decía que quiero saludar a todos los amigos aquí presentes, amigas y amigos, a todos los miles de maestros que la derrama, maestras y maestros que la derrama ha convocado. Yo quiero confesar con mucha alegría que cuando salí del ministerio, después de 8 meses y 3 días de gobierno de transición, tenía una idea de los maestros peruanos enormemente mejor que la que tenía cuando entré. Y que quiero agradecerles su esfuerzo de toda la vida y desde esta época de pandemia. Yo sé que los maestros peruanos y las maestras peruanas lo van a hacer. Voy a hablar aquí de un tema un poco distinto, pero conectado, que es el tema de la pandemia y la universidad. Yo quisiera plantearles primero unos cuantos temas que parecen no vinculados, pero son fundamentales. El primero es que el campus está cerrado. El local de enseñanza, donde profesores dialogan, alumnos dialogan y profesores y alumnos dialogan, no existe. Lo que hay es esto,
Y entonces, esta es una pérdida para la universidad porque la universidad necesariamente es dialógica. Y además porque solamente fructifica dialogando. Más que en las clases presenciales y virtuales. Entonces, esta es una pérdida que tenemos todas las universidades del mundo. El segundo tema es que no hay biblioteca. La biblioteca no funciona, tiene un sistema a distancia que hace lo posible, pero no hay biblioteca. Y entonces, yo concretamente, hasta las 5:30 de la tarde estaba preparando mis clases que comienzan el 19, y es una cosa tremenda buscar las últimas cosas, porque en la universidad se enseña con las últimas cosas. Y ahora hay serias dificultades, hay cosas que existen, pero hay otras que no. Esto automáticamente genera un atraso, porque estamos manejando cosas que ya no deberíamos manejar. El pulso editorial mundial, que no es de la universidad, se ha retrasado, las imprentas han cerrado, los libros duermen haciendo cola en las veredas de las imprentas. Y entonces el nuevo pensamiento no crece. Las universidades viven del nuevo pensamiento. Bueno, los que tienen laboratorios no tienen laboratorios. Los que tienen aulas de proyectos de arquitectura no tienen aulas de proyectos de arquitectura. Los que tenemos salas que simulan las de las cortes para enseñar derecho, no tenemos salas de derecho. Esto es una pérdida de material, de capacidad de enseñanza. Las universidades hacemos una educación hacia la sociedad. Cada universidad a su manera, pero todas lo hacemos. No hay manera de organizar. Saldrán profesionales que tengan una formación, la que estamos logrando hacer, que es un logro, pero no tendrán la dimensión social de la formación de su carrera. Y el intercambio nacional e internacional que hacíamos no lo podemos hacer. La inmensa mayoría de peruanos se quedan en el Perú, la inmensa mayoría de limeños se quedan en Lima y no van a provincias, a otras provincias, porque Lima también es una provincia de luego, y muchos de las demás provincias del Perú no pueden venir a Lima. Ese era un intercambio que estaba floreciendo, que era muy rico, que tenía unas proyecciones realmente inconcebibles en el ámbito universitario. Y eso no se puede hacer. Hasta aquí no hemos hablado de cómo enseñamos. Estamos hablando de lo que hemos perdido porque la naturaleza nos ha privado de medios. Y en eso yo quisiera decir una cosa que no se dice. Hace 300 años y tal vez hace 120 años, esta pandemia ya tendría la mitad de la humanidad muerta. Ya la tendría. Y no es así. No es así porque hay avances y desarrollos, entonces, científicos. Yo nací en 1948. En 1948 todavía el dentista no ponía anestesia sino para sacar muelas. Había amplios campos que no eran solucionables con vacunas, entre ellos la poliomielitis. La vacuna llegó cuando yo tenía 10 años. Y bueno, 20.000 cosas más que no puedo detallar. Pero desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta hace 2 años, el mundo creyó que había dominado a la naturaleza. Mejor dicho, la humanidad creyó que con su ciencia, su técnica, había dominado a la naturaleza. Y si no ha muerto la mitad de la población es porque esa tecnología no está muerta y está produciendo resultados. Pero el golpe es un golpe de la naturaleza contra el orden mundial que ha establecido la humanidad. Entonces, nosotros no podemos medir las cosas en términos de lo que hemos perdido solamente. Tenemos que medir en los términos de lo que hemos mantenido y de lo que vamos a recuperar y vamos a corregir y desarrollar. Yo creo que la fuerza de la naturaleza
tiene sus límites en el ingenio humano. Y entonces, más allá de todas estas dificultades, hemos logrado hacer un año importante, todas las universidades del mundo, más, menos, y estamos encaminándonos a avanzar. No hablo del colegio porque yo sé poco del colegio, pero ustedes saben más, pero quienes me han antecedido que sí saben, han dicho exactamente lo mismo. Hay un problema ya entrando a la enseñanza en la universidad. La universidad debe enseñar conocimientos y desarrollar habilidades profesionales, de nivel profesional, no solo habilidades personales, capacidades interactivas con los otros. Esto en aislamiento es muy difícil. Entonces, estamos trabajando para lograr el desarrollo de esas habilidades en soledad. Hay que formar a los profesores universitarios, los profesores de educación básica, de educación inicial, estudian su profesión. Los profesores no estudian nuestra profesión. Yo, la verdad es que salí el año 1971 de la universidad, egresé, me gradué, y el año 72 empecé a enseñar como me habían enseñado a mí en la universidad. Y el paso hacia tener una formación pedagógica pude darlo porque yo soy profesor a tiempo completo de la universidad, pero si hubiera sido un abogado, soy abogado, que trabaja 4 horas semanales en el dictado de un curso, probablemente no hubiera podido tener acceso al intercambio con los profesores de educación de mi universidad y a la recomendación de ellos para hacer cosas mejores. Ahora tenemos que formar a los profesores universitarios, pedagogos, como pedagogos se han formado ustedes. Y esa es una tarea que está por comenzar, porque enseñándoles Zoom no hemos arreglado nada. Simplemente hemos logrado que muchos de nosotros, que no podemos hacer otras cosas, hayamos trasladado la clase presencial a esto. Yo tengo colegas que dictan 2 horas de esto, 2 veces por semana, durante 17 semanas. Tengo mis dudas por el ABC de la educación a distancia, de cuán útil puede ser eso, pero así se está haciendo. Bueno, tenemos que hacer lo que podemos. El problema es casi tan serio en las maestrías como en el pregrado, o sea, en la carrera profesional. Y es un poco menor en el doctorado, porque en el doctorado el trabajo es distinto, pero es también grave porque el trabajo de investigación sin biblioteca, sin acceso al campus, es también muy difícil. Se puede encontrar material en Internet, pero hacerlo a cabalidad es prácticamente imposible. Entonces, aquí hay un desarrollo que la naturaleza también nos ha puesto en la universidad. Las maestrías y los doctorados no van a ser iguales. Y en el otro tema que tiene la universidad, que es muy importante, que es el tema de investigación, hay un problema básico. Estamos atomizados. Los profesores universitarios podemos hablar por Zoom, pero no podemos sentarnos en torno a una máquina o a unos libros o a un plan de trabajo que está en la mesa a discutir acuerdos y a poner en esos el esfuerzo y la colaboración de todos. Entonces, la investigación, que era ya desde hace muchos años un trabajo compartido entre diversas universidades, ya casi nadie hacía investigación solo. Bueno, no digo el investigador, sino la universidad, grande ni chica, todas tenían un eslabonamiento de trabajo que no se puede hacer. Entonces, esto también lo ha cambiado drásticamente la naturaleza con el COVID-19. Por supuesto, hay una enorme disminución de recursos. Nosotros no tenemos una gran disminución de recursos en el Perú porque no tenemos muchos recursos, no los hemos tenido. Pero hay países que han bajado 70, 80% su provisionamiento de investigación. Entonces, el trabajo mundial de las universidades se está reduciendo por esta razón. Yo creo que el problema es serio y que los esfuerzos de salir de esto también son muy serios en las universidades. Hay planes de educación a nosotros los profesores
en la inmensa mayoría de sitios. Y esto va a dar un volteretazo, porque el que tiene la técnica puede desarrollar las metodologías. Se ha hecho un inmenso esfuerzo en las universidades de Mafate, por la dimensión de las universidades. Se ha hecho un esfuerzo de digitalización. Y nosotros, en muchas universidades del Perú, tenemos ese esfuerzo ya, rindiendo frutos con bastante capacidad. Padecemos las desequidades sociales. Yo tengo alumnos que a veces pierden la señal porque me están escuchando en su teléfono celular, o que se demoran en dar el control porque lo están escribiendo en el tecladito del teléfono celular. Son cosas que tenemos que manejar y comprender y desarrollar. Pero más allá de eso, se ha hecho un inmenso esfuerzo en las universidades por organizar la educación virtual. Yo creo que en el mediano plazo vamos a regresar a una forma de semipresencialidad, que va a ser una educación presencial enriquecida con lo que hemos aprendido las universidades en estos años de educación virtual. Y que eso va a ser un salto cualitativo adelante. Para eso tenemos que solucionar el problema de estar encerrados en casa y tener que salir y volver a encontrarnos. Pero yo creo que los universitarios vamos a poder hacerlo y que maestras, maestros de colegio, maestras, maestros de universidad, vamos a poder reenrumbar esta educación y hacerla en pocos años mucho mejor que la que tuvimos hasta el 2019. Muchas gracias. A usted las gracias, doctor Rubio, por esa presentación. Gracias de verdad a los tres, porque cada uno ha planteado además su mirada, su enfoque de una forma diferente y que nos va a permitir de alguna manera seguir conversando. Quiero proponerles lo siguiente. Les quiero entregar a cada uno de ustedes 2 preguntas. Por favor, anótenlas, ténganlas como referencia y luego de contestarlas, si alguno de ustedes quisiera hacer alusión o mencionar lo que ha señalado el otro o la otra ex ministra de Estado, por favor, con toda libertad, yo les doy el tiempo necesario para hacerlo. De acuerdo, entonces les voy a dar a cada uno 7 minutos para contestar estas 2 preguntas y complementar su alocución si lo desean. Profesor Wexler, tenemos 2 preguntas para usted. La pregunta es la siguiente. La pérdida de cobertura que usted ha señalado como un problema creciente y complejo, pensamos que puede ser solo estacional y que luego de la pandemia recuperaremos esos números. ¿O percibe usted que tomará mucho tiempo alcanzar las cifras de cobertura del 2019? ¿Es que va a pasar la pandemia y todo se acomodará en función al 2019? Y la segunda pregunta que queremos hacerle es algo que ha mencionado usted y la profesora Flor Pablo, la autonomía de la escuela, que es algo muy discutido y muy comentado. Pero ustedes han sido ministros de Estado. ¿Qué les impedía dar pasos en ese sentido? ¿Dónde estaban los nudos? ¿Eran solamente legales, como ha señalado la profesora Flor Pablo? ¿O eran culturales? ¿O eran de idiosincrasia? ¿O eran de peleas y pugnas por feudos y por algunos dominios? Por ahí va la reflexión que le queremos plantear, profesor Wexler. Profesora Pablo, para usted tenemos este par de preguntas. Usted ha mencionado con valor, con interés, la estrategia Aprendo en Casa como una respuesta, un valor inicial que hay que destacar, dijo usted. Pero ya han pasado varios meses de la estrategia y no sabemos o no conocemos el impacto de la misma. Nos preocupa cómo vamos a medir la estrategia Aprendo en Casa y qué resultados de alguna manera esperamos obtener de ella. Y luego lo segundo tiene que ver con que usted ha dicho, es una época de alfabetización digital docente en algunos casos, y eso es una fortaleza. Sin embargo, si la conectividad que ha mostrado el profesor Wexler en sus láminas es tal y es tremendamente baja, sobre todo en lo rural, lo que tenemos ahora en este proceso de alfabetización digital es a profesores que han aprendido más y otros que no han aprendido, con lo cual la brecha podría haberse ampliado entre profesores de la escuela en la ciudad, en las zonas más modernas, y los profesores en la escuela rural. Y para usted, profesor doctor Rubio, usted ha dicho, no podemos medir solo en términos de lo que hemos perdido.
Ha dicho que hemos logrado un año importante y yo creo que eso nos plantea a todos una mirada un poco más optimista. Pero yo quiero preguntarle con toda honestidad, de haber estado usted en el timón del Ministerio de Educación cuando todo esto comenzó, ¿habría apostado por los modelos que se han seguido o habría hecho otra cosa? ¿O habría imaginado otra cosa? Y lo segundo que queríamos preguntarle es, ¿por qué percibimos que los esfuerzos para salir del problema de la pandemia en educación los sentimos aislados, menudos, con liderazgos débiles? ¿Tiene esto que ver con la coyuntura política que nos colocó en esa debilidad? ¿O la propia pandemia tiene pues estos baremos y estos criterios? Se los dejo como insumos. Profesor Wexler, comenzamos con usted. 7 minutos, por favor, adelante. Muchas gracias. En realidad, pensar el desarrollo del sistema educativo en el Perú, llámese en la educación básica regular, la educación básica alternativa, la educación técnico-productiva y la educación superior, ya sea en institutos, escuelas y universidades, volvería a una situación similar en cuanto a cobertura del 2019, es posible que eso ocurra y que inclusive se supere la búsqueda por volver a la educación presencial, habiendo visto en el caso de los jóvenes y adultos la importancia de la interacción social, del trabajo en los laboratorios, en los talleres, en la práctica misma, en el caso de la educación de pregrado, por ejemplo, medicina, veterinaria, entre otras profesiones científicas, no científicas, sino profesiones que requieren una práctica permanente de laboratorio y de taller. En el caso de la educación básica regular, en la inicial, la primaria y la secundaria, es posible volver, pero volver en la escuela pública. En la escuela privada, me temo que para recuperar la cobertura del 2019 van a pasar muchos años, porque muchos padres no han retirado a sus niños y niñas de la escuela privada porque han querido, sino porque hay problemas económicos que no permiten pagar las pensiones. Y yo creo que las condiciones laborales y de bienestar de las familias va a seguir afectada mucho más allá del 2022. Yo creo que el país y el mundo, más allá de la pandemia, va a ser un mundo diferente y vamos a encontrar también una escuela y una institución de educación superior diferente. En ese sentido, más que contestarte sobre la cobertura, quiero hablar en el sentido de que yo creo que no solamente los educadores, no solamente los decisores de políticas educativas, sino que los padres de familia van a tener una mayor conciencia de la importancia que hay en la mediación pedagógica directa, en el encuentro social, en la dinámica grupal y también en el debate, la tolerancia y la responsabilidad efectiva de los grupos y conglomerados humanos dentro
y fuera de la escuela. Yo no me atrevo a afirmar categóricamente nada. Y lo que estoy sí seguro es que la escuela del 2022, 2023, 2024 va a ser otra. Y en el caso de la educación básica, yo espero la recuperación de estos niños de inicial que están siendo afectados categóricamente, como lo he dicho, y espero también que los estados y los gobiernos dejen de lado esa palabra deserción, porque realmente no es una deserción, no es un abandono, no es una falta de decisión para matricularse, es que el Estado no llega. Pero eso no basta con decirlo, sino para trabajar con respecto a ese tema. Les voy a contar un caso que me ocurrió el 2001, precisamente cuando el doctor Marcial Rubio era ministro, yo era viceministro. Terminamos en julio nuestra gestión y nosotros comenzamos con la búsqueda de la autonomía de las escuelas, que ya venía desde el 94 con el doctor Córdoba, de generar el tercio curricular, de disminuir las normas y orientaciones anuales y el pedido de documentos y papeles que tratan de amarrar a las instituciones educativas escolares. Yo me reuní con los directores de UGEL de Lima, metropolitana. Y Flor no me va a dejar mentir. Y también con la directora regional. Y yo les expliqué cómo debía ser a fin de año los informes que los directores de los colegios debían entregar al ministerio. Y les hablé de la necesidad de no llenarlos en peticiones de información que al final no sirve para nada. Ahí estuvo el director del UGEL 3. Yo regresé en agosto del 2001 como docente y como director del Colegio León Pinelo. Y bueno, al final del año, el director de la UGEL seguía ahí mismo. Y la coordinadora académica al final del año me muestra una norma de este señor con el cual había trabajado 6 meses, pidiéndole un informe, 3 informes, cada uno de 40 páginas. Me sentí tan desanimado, tan frustrado, que me fui a la UGEL. Le pedí una cita y le dije: profesor, si hemos trabajado esto de tal manera, ¿cómo es que usted ahora a mí me pide como director que siga haciendo lo mismo de siempre y aún con mayor frondosidad burocrática? Así me dijo, doctor, así me dijo, ministro. No lo sabía. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchos funcionarios en la UGEL y en las direcciones regionales dejan todo en especialistas que tienen 20, 30 años, que muchas veces son abogados, que no tienen experiencia escolar, los que quieren sentirse empoderados y generar un bloqueo a la autonomía escolar. Miren cómo ha ido ocurriendo que de tener un tercio del currículo para que lo decida la institución educativa, de tener un artículo en la Ley General de Educación en la que yo participé el 2003, de que la propuesta pedagógica de la institución educativa
es válida, sin embargo, ocurre todo lo contrario. Un minuto, por favor. Termino diciendo, ¿dónde están los nudos? Están en el mismo ministerio que se ocupan de esto en un 70 y 80%, en las direcciones regionales y en la SUGEL. El tema es que la burocracia es un cáncer en el sistema educativo que hay que resolverlo de raíz. Muchas gracias, profesor Wexler. Interesante reflexión. Flor Pablo, por favor, su turno. También, entre 7 y 8 minutos, por favor. Muy bien. Solo diré, pues, en defensa de los funcionarios, que hay funcionarios y funcionarios, ¿no? Para no... Y también salvaré a los abogados, diciendo que hay abogados y abogados, Marcial. Creo que sí, pues el sistema educativo es un sistema muy complejo, ¿no? Muy complejo, muy lleno, que se ha construido y se ha ido enredando, y creo que son tiempos en los que hay que hacer una reingeniería del sector, ¿no? Hay que limpiar las normas. Creo que sí, eso exige, ¿no? Esta expresión yo he sentido como de hartazgo del sistema. Efectivamente, eso uno lo siente, y más lo sienten los maestros. Pero definitivamente hay cosas positivas que hay que mirar. Hay experiencias muy buenas en las regiones, pero en general como sistema necesitamos una reingeniería, además de cara a estos nuevos desafíos que aparecen en la sociedad. Sobre las preguntas que me han tocado, el aprendo en casa, su impacto. Bien complejo decir, esto es como cuando te preguntan el material, el libro, qué porcentaje del aprendizaje representa, ¿no? Uno no puede en el proceso de aprendizaje y el proceso educativo decir cuál es el porcentaje que se le puede atribuir a cada una de las estrategias. Pero lo que sí creo, y lo digo con convencimiento, es que si no hubiésemos tenido la estrategia Aprendo en Casa, en realidad la cantidad de estudiantes que se hubieran desconectado del sistema educativo, ahorita tenemos 500.000 que no se han matriculado, hubiera sido mayor. Creo que el Aprendo en Casa ha permitido una conexión, porque de pronto quedó la incertidumbre. ¿Qué pasa con el sistema educativo? El profesor no lo voy a ver, ¿qué ocurre? Pero claro, aquí nos encontramos con un desafío país, que no depende solo del sector, que es la conectividad, ¿no? La dispersión y las condiciones propias de nuestro país, que excede el tema sectorial. Y bueno, ustedes saben que esa es una de las frustraciones por las cuales yo he terminado decantando en la vida política. Y es porque efectivamente uno llega a ser ministro y todo el mundo piensa, el ministro no va a resolver los problemas de la educación. La educación es multidimensional, multisectorial. Entonces, necesita necesariamente de otros sectores. Entonces, el Aprendo en Casa, por ejemplo, si tuviésemos un país conectado y con condiciones de las familias, donde todas las familias tienen la posibilidad de pagar su internet, de tener sus equipos para sus hijos, sería pues otra cosa, pero esa no es nuestra realidad. Entonces, ¿qué cosa necesitamos para que el Aprendo en Casa pueda llegar? Una, continuar con estos esfuerzos, de no solamente apostarle todo a lo digital. Creo que estos sistemas híbridos, del cual también comentaba, y de mirar la educación, desde la teleeducación, desde el uso de la radio, mira, incluidos los altoparlantes, creo que hay que ponernos en un escenario de qué cosas hacemos ahora y con perspectiva efectivamente de mediano y largo plazo. En el mediano y largo plazo tenemos que tener un Perú conectado, donde el tema digital y las comunicaciones tienen que ser un pilar importantísimo del desarrollo en todas las áreas sociales y especialmente, por supuesto, en educación y en salud. Hacer teleeducación, telesalud, telemedicina, como es nuestra aspiración. Pero en tanto, tenemos que, creo, que aprovechar este avance que hemos tenido con el Aprendo en Casa para agregarle estrategias comunitarias, como decía en la presentación. Que el Aprendo en Casa tenga también su variante regional, ¿no? Y hay experiencias, hay regiones que han hecho programas de radio especialmente para las zonas donde no llegaba la radio, han entregado, CDs, USBs, y hasta cassettes en algunos casos. Mira, imagínate a qué estamos regresando, ¿no? Entonces el tema es cómo hacemos eso que en el concepto pedagógico es el vínculo, la continuidad,
no se pierda. Entonces sí tenemos que pensar estrategias de emergencia. Y si nuestra estrategia de emergencia es que el libro, el cuaderno de trabajo, las cartillas que trabajemos, esa es la herramienta con la cual generamos vínculo, usémosla. Porque creo que tampoco, yo creo que nos hemos imaginado, ¿no? Y hay que seguir imaginando y soñando un Perú conectado, una educación digital, efectivamente, pero ahorita estamos, es como si estuviéramos en medio de un incendio. En medio de un incendio y de un desastre, uno agarra lo que tiene y con eso comienza a resolver problemas. Pero para eso necesitamos, como digo, una gobernanza distinta, un Ministerio de Educación que plantea efectivamente un programa nacional, pero que mira y financia también a las regiones, porque las regiones muchas lo hacen de manera autogestionada, ¿no? Con aliados y demás, y hay que sumar ahí al sector privado. Entonces sí necesitamos variantes del aprendo en casa regionales, y yo creo que con dos propósitos. Un propósito es conectar a los estudiantes, aquellos que han salido, que vuelvan, ¿no? Y asegurar que regresen, porque como bien se ha señalado también, es nuestra responsabilidad que estén o no estén en el sistema educativo, y es una responsabilidad de Estado. Sobre el tema de la alfabetización de los maestros, efectivamente ahí hay todavía mucho por hacer. Y nuevamente, pues, ¿no? En un país desigual y donde nuestra educación también está marcada por las desigualdades, quienes acceden más, quienes aprenden más, terminan siendo los que en este momento tienen más posibilidades de conectarse. Y eso es algo que tenemos que reconocer y superar. ¿Y cómo avanzar hacia ello? Creo que el tema de la formación digital tiene que entrar en la formación inicial, o sea, tiene que entrar en la formación de los maestros desde que están en el instituto, en la universidad, y está, de hecho, en la nueva currícula que dejamos aprobada, está la competencia digital como una competencia importante a ser desarrollada. Pero ¿qué hacemos con los otros profesores? Creo que hay que poner transversalmente varias competencias, y una de ellas es la digital. Por ejemplo, cuando se hagan los concursos de nombramiento, yo creo que y se van haciendo año a año y muy pocos maestros se nombran, hay una propuesta es que no haya nombramiento sin curso previo de actualización, por ejemplo, y sumar esfuerzos de la derrama, de las ONG, del sector privado, del Estado. Creo que también necesitamos cambiar nuestra lógica de trabajo. Lo que yo veo es que hay mucha oferta. En este tiempo, por ejemplo, llegaban, ¿no?, los avisos de el curso cual, y el ministerio también. Y la verdad que el ministerio ahí podría ser un gran gestor de tener una agenda de capacitaciones y generar una articulación y también hacer un seguimiento. Si uno le pregunta cuántos maestros han recibido tal o cual cosa, hay maestros que por su propio interés pueden recibir 2, 3, 4, 5 capacitaciones y algunos ninguna. Entonces sí necesitamos también a nivel de sistema de información seguir la ruta formativa de los maestros. Y al maestro joven que acaba de salir, ¿qué capacitaciones le aseguramos y con quiénes, ¿no? Creo que son tiempos en los que el Estado solo no va a poder hacerlo. Pero si nos comenzamos a articular con las diferentes iniciativas que ya existen de organizaciones que tienen el mismo propósito, vamos a poder avanzar en esta alfabetización digital, y ojalá que la competencia digital en el tiempo, pero eso requiere un esfuerzo, no es solo un ojalá, se vaya desarrollando y en esta formación además de competencias y de desempeños que hagan que nosotros los maestros podamos también apoyarnos unos a otros. Eso es muy importante, porque entre los maestros hay maestros que han avanzado en la competencia digital hace rato, incluso a inicios de la pandemia ya habían maestros líderes en estas áreas. Entonces, y el FONDEP ha avanzado en ese registro, por ejemplo, ¿no? Pero ahí hay que articularlo. Yo decía, ¿dónde están? Por ejemplo, tenerlos mapeados. ¿Dónde están esos líderes, esos yachachik de la tecnología en el país, ¿no? Y esos son los maestros que, por ejemplo, debieran estar apoyando a sus colegas y tener una estrategia de formación de formadores desde los propios maestros. Entonces, creo que son tiempos, insisto, donde tenemos que gestionar de manera diferente. Y para eso, si hay algo bien importante que yo quisiera señalar, que yo he extrañado en este tiempo, es por qué no se ha declarado en emergencia la educación. Y algunos dirán, pues, uy, qué alarmista, ¿cómo vamos a declarar en emergencia la educación? Yo creo que sí hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿por qué? Porque cuando uno hace una declaratoria de emergencia, lo que hace es que tiene la posibilidad de gestionar de manera diferente. Por ejemplo, tenemos el programa presupuestal de logros de aprendizaje, un programa nacional. Ese programa tendría que ser hace rato diversificado a las necesidades de los territorios, porque las cosas no están como en el 2019, el 2020 nos cambió la vida a todos. Entonces, la gestión pública sigue ordenándose de la misma manera
como se ordenaba antes de la pandemia, y exige un ordenamiento distinto, una reingeniería, una forma de operar diferente. Entonces sí hay que declarar en emergencia la educación. De hecho, eso no va a ser un cheque en blanco, tiene que haber mucho control y fiscalización también, pero tenemos que comenzar a migrar a una gestión más descentralizada, más territorial, más intersectorial, más conectada con los otros sectores, porque un niño que no come, que está enfermo, que no es feliz, dígame, por más que haga magia el profesor, ¿de dónde? ¿No? Entonces sí necesitamos garantizar esas condiciones de educabilidad para que comience a funcionar nuestro sistema educativo, que no es un tema sectorial, es un tema de Estado y hay que convencernos de eso, porque si no siempre vamos a estar mirando al profesor, mirando la estrategia, no. Esto tiene que ser una política de Estado, si no, no hay forma de asegurar el desarrollo de capacidades y que no se pierdan los proyectos de vida, no se pierda el futuro de tantas generaciones que están en juego en este momento. ¿Por qué tenemos que pensar que debía haber educación en el Perú el año 2020? ¿Por qué? Es un logro que haya habido educación en el Perú el año 2020. El mundo está contra la pandemia como Tutankamón hace 2000 años. No tiene nada que hacer mientras no logra la vacuna. Y la vacuna, muchos no la quieren. Estados Unidos de Norteamérica, país al que yo quiero y respeto como a todos los demás, tiene 30 millones de enfermos y tiene más muertos en relación a su población que el Perú. Más muertos, está cerca de los 1560 y el Perú no llega a 1500. Y es la primera potencia del mundo. Entonces, ¿por qué pensamos que nosotros íbamos a tener educación? Yo la verdad es que creo que ha sido un milagro. A su primera pregunta, es un año importantísimo. Yo voy a decir una cosa, el que sabía, cuando yo era ministro, el que sabía de educación básica era el aquí presente, y nunca lo he respondido. Entonces, yo creo que sigo pensando lo mismo, por lo menos entre él y yo, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que lo que se ha hecho es una tarea titánica. Yo sí he manejado el Ministerio de Educación 8 meses y 3 días. Que los conté para atrás. Faltan 18, faltan 17. Bueno. Y es como tratar de entrar a una carrera de autos como un tráiler. Y se ha entrado. Yo le voy a contar una anécdota. Yo me enteré el 15 de marzo del año pasado que el 16 no arrancaba clases presenciales y que el 5 de abril arrancaba clases virtuales. Y me dije, ¿cómo hago? Y entonces busqué lecturas para darles a mis alumnos, porque si bien no se puede saber cuánto es el libro, como se ha dicho acertadamente acá en el plan total de los métodos de enseñanza, la lectura es indispensable en la universidad, es otro sitio, otro planeta, es distinto. Y entonces recogí unos escritos que yo había hecho sobre los temas de mi curso y los puse. Es una miradita. Cuando mis alumnos leyeron, me dijeron, vino el delegado y me dijo, profe, la ley que menciona usted en la hecho está derogada. Y además, los años que usted menciona son los de 1900, por favor, actualícenos la ficha. Entonces yo les dije la verdad. Les dije, miren, eran 40 páginas de más o menos 600 que yo tenía que poner. La miré a ver si decía lo que tenía que decir por encima, sí. Y me confundí, me equivoqué, debí mirarla, pero no tenía tiempo, no lo hubiera puesto. Mil disculpas. Ya. El Ministerio de Educación le ha tenido que pasar pues 1000 veces más que a mí. Entonces yo no tengo nada que decir sobre lo que el Ministerio ha hecho, sino hacerle un encomiable comentario. Tiene que mejorar, tiene que salir. Ojalá deje de ser un día un tractor y se vuelva pues un Fórmula 1, pero eso no es culpa de muchas veces, hay que trabajar en eso, ¿no? Pero eso es así. Otra anécdota que yo quiero contar, porque la segunda pregunta se responde muy fácil. Es una vez yo fui a un colegio de frontera que se llama el colegio Jorge Basadre en Piura.
Y entonces, en la frontera con Ecuador. Y había un profesor que estaba haciendo chancar el artículo 2, que tiene 3 páginas, porque están todos los derechos. Y yo llegué y le dije, oiga, yo le recomiendo que usted les tome con la Constitución en la mano. Yo lo hago así en la universidad constitucional. Y ese profesor, muy bien plantado, pero respetuoso, me dijo, mire ministro, si yo hago eso, viene su funcionario de la UCE, porque antes no se llamaba UGEL, sino UCE, cuando yo estaba, viene su funcionario de la UCE y me sanciona. Así que yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y yo me di cuenta que el que no hacía bien las cosas era yo, porque yo tendría que haber tenido la capacidad de decirle a la UGEL, al amor se llama ese distrito, que por favor deje, bueno, ese es el tema dramático de cómo manejar. Sobre mi segunda pregunta, entonces yo creo que se ha logrado un milagro y que tendríamos que preguntarnos por qué es que ha habido educación, porque ha habido gente que lo ha hecho. No sé si se debió hacer otra cosa, pero hay que mejorarla, pero estamos encaminados. Y los maestros tienen un papel glorioso en eso porque ellos son los que lo han hecho y nadie lo destaca. Eso es preciso, acá sí, ¿no? Porque todos sabemos de qué estamos hablando, pero en la sociedad yo nunca vi un noticiero en los periódicos, en la televisión diciendo qué buenos maestros, qué esforzados hay en el Perú. Bueno, debería de ser. Y una cosa muy breve sobre los esfuerzos menudos, es que nos han pescado realmente dando una pirueta en el aire, del 15 de mayo al 6 de abril. Entonces, lo que se ha hecho yo creo que es lo que se podía hacer y ya con un gran esfuerzo. Esto en un contexto de país sin liderazgo, donde el liderazgo político no existe, no porque no haya gente capaz, sino porque el entramado de las instituciones políticas y el mal entendimiento de eso hace que no pongamos proa hacia el sol y que vayamos hacia allá. Entonces, yo creo que con esto consumo mis últimos 2 años. Gracias. Gracias, doctor Rubio. Profesor Wexler, le concedo un minuto porque ahora sí estamos muy cerca de las 8. Adelante, por favor. No, solamente una cosa con respecto a lo que dijo Flor. De acuerdo que hay buenos abogados, buenos especialistas, pero es la estructura. No sé si se habrá ocurrido a mí, pero yo como viceministro recibía una primera directiva de 200 páginas para que pudiera quedar 40 o 50. Eso es uno. 2, estoy de acuerdo con la emergencia. Comencemos con la emergencia de la infraestructura, que es una tragedia. Y luego, me alegra mucho que hayas hablado del nombramiento. El 2019 solamente entraron el 2.5%. Eso también tenemos que cambiarlo. Y como dice mi exministro, mi jefe, Marcial Rubio, los maestros requieren la mayor consideración y hay que revisar ese proceso de nombramiento, porque no puede ser que de 220,000 en el último concurso hayan ingresado solo 4.500. Y termino con la autonomía. Eso se ha reforzado en los últimos años y especialmente con la educación privada. Un recuerdo, Marcial, que no nos vemos hace tiempo y que lo quiero compartir con todos. El único año en que se le dio un bono de reconocimiento a los maestros, el 6 de julio, fue cuando Marcial Rubio fue ministro de Educación. Recuerdo que yo le dije, ministro, algo tenemos que hacer por los maestros. Y Marcial se fajó y consiguió los 100 soles. Hablo de julio del 2001 para los maestros del Perú, los cuales nos merecen la mayor y mejor consideración, creo, a todos. Eso era todo. Muchas gracias, Carlos. A usted las gracias, profesor Wexler. Y quizás, profesora Flor Pablo, para que se vaya acostumbrando, aunque no sabemos hasta el 11 de abril, por alusión, por favor.
Por alusión, por intermedio de ti, Carlos. No, en realidad creo que efectivamente yo soy una persona optimista, ¿no? Y creo que Idel me conoce, con Marcial creo que nos conocemos de nombre, ambos tenemos referencia, pero creo que es muy... creo que una cosa es con guitarra, otra con cajón, dicen, ¿no? Los tres hemos sido ministros y de hecho creo que en este tiempo, conecto con lo que decía Marcial, la crisis política ha sido muy dura para el sector. 7 ministros, imagínate, yo puedo decir que soy la ministra que ha durado más, 11 meses, imagínate, 11 meses, pues no puede ser pues la cantidad de tiempo, de éxito de alguien, ¿no? Cuando tú necesitas, no podemos tener en el sector tantos ministros en un periodo de gobierno, ¿no? O sea, eso es dañino, en realidad no permite avanzar. Hay muchos factores, no solo la pandemia, sino nos ha agarrado una crisis institucional y una crisis política muy dura. Entonces, creo que esa mirada hay que tenerla y efectivamente hay que seguir trabajando duro por fortalecer nuestro sistema democrático, por fortalecer la institucionalidad. Y al final, bueno, la expresión del Estado para las familias, pues es la escuela, son los maestros, ¿no? Entonces hay que fortalecer la escuela, hay que fortalecer el trabajo de nuestros maestros, de nuestras maestras. Y definitivamente yo creo que al inicio de la pandemia algo se sintió, los papás sintieron, uy, esto de enseñar y ser profesor no había sido tan fácil, ¿no? Pero luego creo que ese reconocimiento y esa valoración no la hemos podido sostener y hay que sostenerla, ¿no? Realmente es encomiable todo lo que están haciendo, además de reconocer también que los maestros también están siendo, hay maestros que han fallecido en esta pandemia, hay maestros que han dejado hijos huérfanos, hay maestros que están, yo misma he pasado 2 veces por el COVID, así que lo puedo decir con experiencia personal, o sea, el tema de las secuelas y no tener un plan de rehabilitación, por ejemplo, post-COVID, es muy duro. Entonces, creo que lo que tiene que venir como expresión de ese reconocimiento y esa valoración es una política de bienestar muy fuerte para los maestros. Así como hablamos para la escuela, la autonomía, para los estudiantes, mejores aprendizajes, que recuperarlos para que vuelvan a la escuela, creo que con los maestros lo que tenemos que hacer en estos tiempos es también acogerlos, ¿no? Porque le pedimos al maestro que sea el soporte, ¿no? ¿Y quién soporta a ese pilar fundamental del aprendizaje que son los maestros? Entonces creo que ahí tienen que venir tiempos en esta nueva etapa de mucha política de bienestar, de innovación, de reconocimiento a los maestros y a las maestras y una reingeniería del sector definitivamente. Yo he trabajado igual pues, un poco en la dirección regional por acá, por allá, y sí reconozco que en todas partes hay intenciones, pero el sistema es más grande. A veces el sistema es a prueba de ministros y eso es algo que no hay que permitirlo y hay que tomar conciencia. Creo que son tiempos donde no hay que dorar la píldora también. Hay que decir las cosas tal cual y hay que decir qué cosa hay que hacer para cambiar esa realidad, ¿no? Creo que ese es el ánimo. ¿Y para qué? Para que nuestro país siga avanzando. Yo sí creo que es el espíritu de los maestros, de las maestras, mirar siempre con optimismo, porque nuestros niños nos dan esa energía de mirar con esperanza el día a día y el futuro. Muchísimas gracias. Flor Pablo, Marcial Rubio y Idel Wexler, a nombre de la derrama magisterial, muchísimas gracias por todo lo que nos han podido contar y compartir esta tarde. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. A cuidarnos Buena mucho. suerte. Un abrazo.